Cuidado con el Yankee Man, money, money, money man, fanático de la gaseosa y asesino internacional. Van por el agua, van por el oro, van por la selva, van por esclavos, por el petróleo y destruyen todo lo que amenaza el libre mercado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Achtung, Achtung! Fernsehsender Paul Nipkow. Wir begrüßen alle Volksgenossen und Volksgenossinnen in den Fernsehstuben Groß-Berlins mit dem deutschen Gruß Heil Hitler. Y a propósito de la huelga general a la que irán las principales centrales obreras el próximo miércoles 26 de marzo, ¿qué va a ocurrir ese día y cómo podría afectarnos? Les acercamos algunas respuestas en el siguiente informe. En total son 7 las centrales y federaciones de trabajadores que convocan a este paro obrero a nivel nacional. A estos se suman una treintena de sindicatos que confirmaron su adhesión a la medida de fuerza, que según sus organizadores es por considerar insuficiente el aumento salarial decretado recientemente. El presidente de la República, Horacio Cartes, anunció que atenderá los reclamos de los trabajadores que van a una huelga general el próximo 26 de marzo, pero advirtió que no dará curso a pedidos improcedentes, como por ejemplo la derogación de la ley de alianza público-privada. Bien, Patricia, pues hay mucha tensión en el ambiente a esta hora, pues luego de los lamentables sucesos ocurridos en horas de la tarde, sucesos confusos que se registraron en las inmediaciones de la Fiscalía General de la República. No se ha esclarecido cómo tuvieron lugar estos hechos. Los estudiantes marcharon desde Plaza Venezuela y con destino a la Fiscalía General de la República. Allí pidieron la liberación de al menos 6 estudiantes detenidos en medio de protestas realizadas en rechazo a la inseguridad. Algunos grupos armados ocurren a cualquier hora del día. RCN en el lugar de la noticia con nuestro enviado especial a San Cristóbal, Gerardo Ochoa. Gerardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues los enfrentamientos de las últimas horas en el estado Táchira, pero precisamente en su capital, en San Cristóbal, han recrudecido el panorama de violencia en Venezuela. Precisamente en las últimas horas ya más de 30 personas han resultado heridas, por lo menos 2 personas de gravedad. Asimismo, se han atacado distintos puntos como universidades y conjuntos residenciales, pero veamos cómo se han vivido estos dramáticos momentos acá en la capital tachirense.
Bueno, volvemos por la señal de Barricada TV, desde IMPA, la fábrica recuperada. Pedimos disculpas nuevamente por los inconvenientes técnicos para ahora sí dar inicio a nuestra entrevista. Contamos con la presencia de dos compañeros del movimiento 138 de Paraguay, la compañera Delia Ramírez y el compañero Joel González, ¿sí? Bueno, el pasado 26 de marzo Paraguay presenció una huelga general. Hacía alrededor de 20 años que no pasaba algo similar. Según tenemos entendido, una de las causas principales de desigualdad y pobreza en el país se debe al acceso a la tierra. Y especialmente desde hace una década, la situación se ha agravado con la presencia de Monsanto y los cultivos de soja que se han duplicado. Quisiéramos preguntar cómo funciona el acaparamiento de tierras en Paraguay. Bueno, el acaparamiento de tierras en realidad es un proceso sumamente largo que viene produciéndose luego de la guerra de la Triple Alianza, pero que tiene un capítulo fundamental durante la larga dictadura de Alfredo Stroessner, que estuvo 35 años en el poder, y se produce una cesión de tierras del Estado a privados. Stroessner le regala tierra a sus amigos y sus socios, alrededor de 8 millones de hectáreas, a socios brasileños, que son los que se van a convertir después en grandes terratenientes y van a ser conocidos como los brasiguayos hoy por hoy. Y ese fenómeno sigue profundizándose e intensificándose después con la presencia ya de los agronegocios, que son una cuestión bastante reciente, que tienen aproximadamente una década en el territorio, con el ingreso de la soja transgénica. Y eso produce, de alguna manera, conflictos muy graves, muy terribles, que tienen que ver con la expulsión de campesinos, ya sea por migración económica o por la fuerza, o la desaparición física, como hemos visto que ha sucedido con más de 150 campesinos desde el año 89 a esta parte. ¿Cuántos desplazados hay actualmente? No tenemos ese cálculo. Yo escuchaba ayer que decían que alrededor de 200.000 campesinos migran prácticamente todos los días en el mundo, y en Paraguay esta situación puede verse profundizada. Las migraciones son hacia los centros urbanos o hacia la Argentina o hacia España también en la última década, pero sí calculamos que más de 1 millón de paraguayos viven fuera de Paraguay, y la mayoría en su base campesina. Con respecto a ¿cómo es la relación entre los indígenas y los campesinos en la lucha por la tierra? Bueno, eso es una cuestión muy particular, porque los sojeros expulsan, y los ganaderos, también en la zona del Chaco, que tienen mayor población campesina, expulsan a los campesinos e indígenas. Y muchas veces esos campesinos e indígenas terminan disputándose menudencias de tierra, donde los indígenas tienen todas las de perder. Esa básicamente es la forma, el mapa del conflicto, ¿no? Pero por ejemplo, en algunas zonas hay alguna relación, me refiero también incluso a formas de organización en las que por ahí se puedan poner de acuerdo o se puedan organizar para determinadas reivindicaciones, o sea, porque entendiendo de que el desplazamiento es como producto, es como una consecuencia, digamos, del conflicto, si hay algunas zonas en las que se logren algún nivel de organización en el que puedan confluir. Es un poco incipiente la organización de estos dos grupos sociales entre ellos, digamos, ¿sí? El movimiento campesino es tradicional y tiene muchas formas de organización, y el movimiento indígena también está organizado en sus formas y en sus grupos, ¿no? En el Chaco paraguayo hay alrededor de 16 pueblos indígenas, y cada uno se organiza de manera diferente y tienen también relaciones diferentes. Pero está la Coordinadora Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas, que es la CONAMURI, donde allí sí confluyen estos dos grupos sociales. Bueno. Actualmente Paraguay se encuentra, digamos, en una situación, si bien de democracia, ¿sí? Pasó primero por un golpe institucional que se le dio a Fernando Lugo, y después se convocaron unas elecciones donde ahora quedó, digamos, electo Horacio Cartes. ¿Qué programa político o qué, digamos, ¿qué pretendía solucionar el gobierno de Fernando Lugo? ¿Qué intereses tocaba o qué elementos llevaron justamente a ese derrocamiento?
Bueno, hubo algunos avances en políticas sociales, sobre todo en el área de salud, donde se declara la gratuidad de la salud por primera vez en el Paraguay, en un país con tantas necesidades, y aún así el Parlamento recorta el gasto de salud. Entonces, ¿qué pasa? Recorta el presupuesto. Se multiplican las consultas médicas porque la gente, al ser gratis, va más al hospital, pero el hospital cuenta aún con menos recursos que antes, y eso produjo una cierta situación de emergencia. Aún así, fueron asistidas muchas personas que por primera vez ingresaron a un hospital. Después también se produjo algunos avances en la Secretaría de la Niñez, algunos programas de acción social, avances vinculados con la integración al Mercosur, y una cosa que molestó muchísimo fue el intento de un censo agrario para determinar la cantidad de tierras, la cantidad de hectáreas disponibles, en manos de quién, la titulación de esas tierras, y también hubo avances importantes en la línea de hacer transparencia dentro de la función pública, que la gente pueda acceder a la función pública por medio de concurso, porque durante la larga dictadura de Stroessner lo que hizo el dictador fue homologar la estructura de partido, gobierno y Estado como una misma cosa. O sea, para llegar a un cargo en el Estado, un puesto en el Estado, yo tengo que primero presentar mi carpeta, afiliarme al partido, presentar mi carpeta y hacer todos los favores por ese lado para después llegar al Estado, o sea, nada de concurso ni nada de esas cosas. Entonces, esas cosas, esas pequeñas medidas, para algunos incipientes, para otros tibias, pero fueron muy importantes porque el Partido Colorado sintió, las oligarquías hegemónicas sintieron desplazado o en amenaza para su continuidad o para su regreso en el poder. Nosotros entendemos que estos avances en el Estado de Derecho, si seguían profundizándose, podían llegar a romper estas estructuras monopólicas que están insertas en estos partidos tradicionales como el Partido Colorado y el Partido Liberal. Con el golpe de Estado, ¿la situación empeoró para los campesinos? ¿Siguió igual? ¿Cuál es la movida que se presenta cuando se presenta el golpe de Estado contra Fernando Lugo? ¿Quieres contestar? Sí, bueno, sin micrófono. Sí, empeoró tremendamente. O sea, digamos, dentro del gobierno de Lugo hubo como cierta política que trató de sanear algunas necesidades del sector campesino. Inmediatamente cuando se produce el golpe de Estado, para darte una idea, después de la masacre de Curuguatú, empezaron a haber directamente asesinato selectivo a líderes campesinos. O sea, hasta ese punto se empeoró la cuestión. Se empezaron a recortar inmediatamente todos aquellos beneficios que se lograron durante el gobierno de Lugo, como la salud gratuita que estuvo explicando bastante bien la compañera. Y más que nada los medios de comunicación se abrió un medio de comunicación público que es casi inédito también en el Paraguay. Se empezaron a intervenir, a cortar y bueno, a expulsar todo aquello que trabajaban en la función pública y que de alguna forma ingresaron al Estado como para, a través de concursos, no a través de forma partidaria. Pues toda esa gente fueron desplazados de sus funciones y bueno, cooptados a través de un tremendalismo terrible. No, y con el sector campesino específicamente lo que pasa es que ya con la asunción de Cartes lo que hay es una modificación a la ley de defensa, lo cual habilita la militarización del territorio, que el ejército intervenga en todas las casas y generalmente interviene en las casas de los campesinos, los buscan y los llevan y los apresan de manera totalmente ilegítima. ¿Qué es lo que pasa? Que todo aquello que antes era ilegal ahora pasa a ser legal con esta ley, o sea que pueden buscar a un campesino a su casa por medios violentos y torturarlo y todo es legal, porque eso es lo que habilita la ley de defensa. Bueno, y esta huelga desencadenada el 26 de marzo, ¿tiene algo que ver con las luchas agrarias de campesinos e indígenas o cómo se organiza esta huelga? ¿A qué responde? Sí, esta huelga fue una huelga que se organizó con muchos meses de anticipación y donde confluyen sectores urbanos y rurales. Ellos durante varios meses
lograron consensuar una agenda de 10 puntos de demanda, donde hay cuestiones como, por ejemplo, se pide la derogación de la ley de la alianza público-privada, que es un avance de las privatizaciones en Paraguay, y que eso está más bien vinculados a las necesidades de los sectores públicos y urbanos, y también se piden cuestiones vinculadas a el fin de este modelo extractivo del agronegocio, de la expulsión de campesinos, y la masacre de Curuguatí, su esclarecimiento y la liberación de los presos políticos también ha sido un punto muy importante de reclamo. La columna campesina del campesinado pobre fue muy importante, y eso también tiene que ver con los largos meses de preparación de la marcha, porque no es sencillo movilizar al campesinado desde las zonas rurales, desde la profundidad del Paraguay hacia los centros urbanos, y lo mismo con los indígenas. El compañero Joel estuvo participando acá ya de lo que fue el apoyo de las organizaciones argentinas y de la migración paraguaya en Buenos Aires, y puede contar un poco más de lo que fue acá. Bueno, por un lado acá en Argentina, por suerte tenemos mucho apoyo de muchas organizaciones sociales, y de alguna forma la CTA y otras organizaciones de izquierda estuvo siempre presente y ligado a todo lo que sucedía en el Paraguay. Desde ese punto de vista tuvimos todo el apoyo de estas organizaciones. Hubo 2 marchas que se hicieron en el mismo día, digamos, de la huelga general, una organizada por los movimientos de paraguayos acá, digamos, por los residentes acá, apoyada por las organizaciones de Argentina, y después hubo en el mismo día otro, o sea, siempre coordinando las actividades con lo que sucedía en Paraguay. Por lo general tratamos de apoyar lo que pasa allá manifestándonos acá. No sería decirlo. Está bien, con respecto, o sea, la organización de la movilización, por decirlo así, ¿tenía, digamos, más allá de las consignas, algún movimiento en particular? O sea, el movimiento 138 era uno de los impulsores de esta movilización, ¿habían otras organizaciones? ¿O cómo se llevó a cabo, digamos, el proceso de movilización? Nosotros adherimos, porque en realidad se hizo una coordinadora de organizaciones vinculadas al sector público y también a los movimientos campesinos e indígenas, que son las que organizaron la marcha, organizaciones de izquierda y de centro, ¿no? Nosotros acá desde Buenos Aires fuimos invitados, sí, a la organización de las organizaciones migrantes, ¿no? Porque nosotros nos formamos acá en Buenos Aires, nos conformamos como movimiento acá en Buenos Aires, y nosotros participamos adhiriendo y participando en la medida de nuestras posibilidades. Siempre el Movimiento 138 trabaja en 2 frentes, un frente que tiene que ver con la visibilización de las problemáticas paraguayas, de los conflictos que se suceden y de todo el proceso de autoritarismo que sufrimos, tratando de que los argentinos se enteren, los colombianos, los chilenos, los uruguayos, todos los que vivimos acá, y encontrando también esas cuestiones en común, ¿no? Y por otro lado, tratando de solidarizarnos con la gente que está en el frente de batalla allá en Paraguay, que la verdad que la pasa muy mal. Entonces, cuando ellos ven que desde acá, desde la Argentina, se están movilizando, se apoya la marcha, se apoya la huelga, se apoya las acciones que hacen, sienten el abrazo, y eso les da más fuerza también para seguir creando nuevas prácticas de protesta. Está bien. Con respecto a la ley de alianza público-privada, o sea, como ¿qué consiste puntualmente esa ley, la APP, como se conoce? Sí, es muy parecida al paquete de medidas que en los 90 implementó Carlos Menem aquí en la Argentina, que tiene que ver con dejarle facultades a empresas privadas gestionando determinados recursos, y si les va mal a esas empresas, el Estado sale a subsidiar, sin necesidad de que esas empresas dejen absolutamente nada por el uso y abuso de esos recursos. Entonces, de alguna manera... Una frase célebre ahora por parte del presidente Cárcel, exactamente, ¿no? Él no tiene mucha vergüenza de decir que, bueno, que pueden venir a usar y abusar del Paraguay, ¿no? Yo creo que afortunadamente es una persona muy torpe en su política, ¿no? Entonces es torpe en sus discursos, es torpe en sus armados, y bueno, eso
nos posibilita a nosotros poder desarmar ese discurso, desarticularlo y mostrarlo y evidenciarlo. Tal es el punto que su gestión, su credibilidad está totalmente derruida, es una persona que no tiene apoyo popular, es una persona que tiene una pésima imagen entre sus votantes y no sé si todavía no se cumplió un año de gobierno. Entonces, bueno, el desafío es que las izquierdas puedan capitalizar y proponer un proyecto político que sea capaz de gobernar. ¿Y cómo afectará esta ley al pueblo paraguayo específicamente? Bueno, la verdad es que hay grandes dudas respecto de si la ley va a poder instalarse con todo su esplendor en Paraguay, siendo que el Partido Colorado es tan dependiente de la estructura del Estado y de una forma viciosa, viciada y mafiosa, ¿no? Entonces va a haber, y está habiendo de hecho, una puja de poder entre aquellos que entran al Estado por medio del partido y aquellos que quieren entrar al Estado por medio de las empresas privadas por fuera del partido. Entonces en este momento se están produciendo esas disputas. De cualquiera de las dos maneras, el pueblo paraguayo, la gran mayoría, el campesinado, la pasa mal porque ni el partido ni las empresas privadas han a lo largo de la historia aportado algo a los pobres, al campesinado, por eso nos encontramos en los niveles de pobreza que tenemos. Bueno, y siguiendo un poco con la huelga, ¿hubo algún medio de estigmatización, medidas de estigmatización por parte de del Estado o de los medios de comunicación? Los medios de comunicación siempre estigmatizan a los campesinos, a los indígenas y a las fuerzas de izquierda, porque existen 7 grupos que manejan el 90% de la información, con lo cual se teje un cerco mediático sobre la población y un discurso totalmente tendencioso que tiende a estigmatizar a los campesinos como aquellos que son, son pobres porque son vagos, porque son haraganes, porque son terroristas, porque no quieren trabajar. En cambio, los empresarios traen progreso y entonces traen desarrollo. Bueno, ese es el discurso que se construye desde los medios de comunicación y también sobre los campesinos, ¿no? Que son vagos, que son haraganes, que son pobres porque quieren ser pobres, ¿no? Ese discurso está siempre instalado y también sobre la peligrosidad de la organización o la peligrosidad del discurso de izquierda, una demonización absoluta. Más se acercaba la fecha de la huelga y el discurso se intensifica y empiezan a, por ejemplo, decir que ahí puede morir alguien, que la huelga es ilegal, que ya el mismo día toman imágenes de francotiradores en las azoteas. Y la verdad es que nosotros tenemos una historia muy triste y muy reciente de muertes en plenos centros urbanos a manos de estos francotiradores. Entonces con esos mecanismos están amedrentando a la población o tratando de disciplinarla, tratando de inmovilizarla. Lo cierto es que la gente salió igual. Y entonces ese en sí mismo es un triunfo, porque es un triunfo contra el miedo, es un triunfo contra el estronismo instalado y enquistado. Yo quiero aprovechar para hacer una preguntita porque justo como que la pregunta común es cómo responden los medios hegemónicos de comunicación. ¿Hay algún medio alternativo de comunicación o conocer de algún proceso? Justamente nosotros nos encontramos ahora en una fábrica recuperada donde hay un medio alternativo de comunicación que nos parece importante por ahí conocer cómo es esa lucha también desde ahí, de la posición del sentido común o de la matriz ideológica que instalan los medios de comunicación, cómo se contrarresta eso. Bueno, hay muchas radios populares y comunitarias que fueron surgiendo por decisión de la gente, por necesidades de la gente, habilitados por ahí por un contexto también más favorable durante el gobierno de Lugo. Bueno, al gobierno de Lugo le costó mucho, como contó el compañero Joel, crear la televisión pública y que después fue tomada por los golpistas y ahora por los colorados, así que bueno, ese es un lugar que se perdió. Y después está el periódico EA, que es un periódico de organizaciones sociales donde nosotros siempre acudimos. Pero nos parece importante conquistar el sentido común por todos los medios que sean posibles y eso también es objetivo del Movimiento 138. Bueno, ya para ir cerrando un poco esta sección del programa, ¿cuál fue la respuesta de la huelga por parte del presidente? ¿Qué soluciones plantea
Dijo que iba a dialogar y eso fue todo. O sea, creo que fue un mensaje claro la huelga, por eso él no le quedó otra que decir, bueno, vamos a conversar muchachos y muchachas. Pero nada, solo eso. Bueno, queremos aprovechar la cuestión de la campaña. Tenemos 12 presos y presas políticos por la masacre de Curuguatú. En base a 3 prolongadas huelgas de hambre, hemos logrado que 11 de ellos han logrado ellos, y nosotros apoyando esas huelgas, porque nosotros la verdad es que no hicimos huelga de hambre. Pero sí, entonces bueno, se ha conseguido la prisión domiciliaria para 11 personas, pero uno de ellos, Rubén Villalba, el número 12, cuando estaba llegando a su casa lo regresan a la cárcel en un claro acto de tortura psicológica y ensañamiento. Así que no estamos todos, falta Rubén, es la nueva campaña. Vamos a pelear por la libertad definitiva de los 12 compañeros y compañeras presos políticos. Hoy es el Día Internacional de los Presos Políticos y también el Día Internacional de la Lucha Campesina. En Paraguay todos los presos políticos son campesinos. Así que vamos a pelear por la liberación, por la libertad definitiva de esos 12 y de todos los presos políticos del Paraguay, porque están también el caso de los 6 vinculados al asesinato de Cecilia Cubas, un caso muy conocido para los argentinos y las argentinas porque se ha luchado mucho desde aquí. Y bueno, le invitamos a todos a dar me gusta a Movimiento 138 en Facebook y a ayudarnos para que podamos vivir mejor, eso es lo único que queremos. Bueno, y de una vez aprovechamos para decir que Nuestra América adhiere la campaña Yo te nombro en libertad por todos y todas las presas políticas colombianas. Se encuentran alrededor de 9.500 presos políticos. Faltan, estamos esperando que el gobierno tome medidas para que sean libres y adherimos también la campaña de los presos políticos en Paraguay. Muchas gracias. Bueno, compañeros, les agradecemos la presencia acá, la información que nos han traído y obviamente seguimos acompañando la lucha y seguimos obviamente encontrándonos como siempre en la marcha y en la lucha. Vamos a un breve corte y enseguida regresamos con el segundo bloque. Lo que amenaza el libre mercado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga mucho cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga mucho cuidado. Anacaona, india de raza cautiva. Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, india de raza cautiva. Vamos a escuchar vamos un poco para el Caribe. Desde Nuestra América queremos hacer un homenaje al salsero con conciencia social, al salsero con responsabilidad social. En cada una de sus canciones exaltaba al indio, al esclavo, al ciudadano consciente, al militante. Y bueno, desde Nuestra América queremos reconocer eso. Ahora vamos a hablar un poco acerca de Venezuela. Y bueno, acá tenemos al pana, que nos va a contar un poquito. Y bueno, Venezuela, qué complicado, son 5.000 kilómetros de distancia entre Buenos Aires y Caracas. Y la distancia es larga, pero nos hermanan un enemigo común que es el imperialismo, el capitalismo que arrasa con su lógica de progreso avasallante, bien avasallante. Y bueno, lo que está pasando en Venezuela no es una cosa pequeña, yo diría, como dicen en Caracas, no es cualquier moco de pavo, porque hay un escenario bien caldo de cultivo donde sectores de oposición están intentando convertir el discurso de derechos humanos en función de una plataforma de denuncia para poder acabar con las reivindicaciones no es de un gobierno democráticamente electo, no, es de un gobierno democráticamente electo y además de un pueblo democráticamente reconocido que históricamente nunca había sido reconocido. Entonces eso como que hay que ponerle ojo a toda la gente que lee Clarín, a la gente que nos está viendo en Barricada TV por el Canal 5,
hay que ponerle un poquito de atención a las cosas. Siempre mirar detrás de la tapa de la foto. Por ahí salía una foto de Venezuela donde nos metían a una señora del 2001 en Argentina como una protestante en Venezuela, en Caracas, 12 de febrero de 2014. Mentira, señores. O sea, hay una cantidad de fotos rodando por el internet y que lo hemos llamado el selfie guarimbero. Y es sí, o sea, a estos panas de verdad que se les fue la cabeza, y lo que pasa es que una cosa que hay que reconocer y que tiene que reconocer la gente que deberían de transformar en su discurso es que los derechos humanos no los violan nada más los gobiernos. Los derechos humanos los violan las transnacionales, los violan las corporaciones, los viola Monsanto. O sea, los derechos humanos los violan también grupos políticos pagados o grupos políticos con intereses pesados, intereses de empresas, como los grupos políticos que hoy día están actuando en Venezuela. Y los paramilitares no solo son paramilitares cuando vienen de parte del Estado, cuando son fuerzas aliadas al Estado, como el caso del hermano país colombiano, sino también cuando son fuerzas organizadas por estos grupos políticos. Entonces, eso hay que, ha como que cambiado la matriz de opinión a nivel internacional, pero claro, si todo el mundo lo que hace es lee Clarín y no mira Barricada TV, por ejemplo, no se va a enterar de lo que está pasando realmente en Venezuela. Bueno, entrando en tema, ¿qué pasó el 12 de febrero? Y el 12 de febrero pasó una protesta pacífica, en principio, porque tienen derecho al ejercicio de la protesta pacífica dentro de la democracia. Dentro de la democracia burguesa hay derecho para eso. Dentro de la democracia burguesa, quienes no tienen derecho son los pobres. Ahora, los ricos tienen pobres dentro de la democracia, tienen derecho dentro de la democracia burguesa. Y dentro de esta democracia burguesa, salieron a protestar los estudiantes por temas que se consideran, temas de la inseguridad, temas de la criminalidad, temas del desabastecimiento, problema económico, pero estos problemas económicos se venían discutiendo en unas mesas donde se habían sentado por primera vez en 11 años oposición y gobierno en medio del proceso bolivariano revolucionario de Venezuela y patearon la mesa. O sea, nuevamente, quienes no reconocen al Estado, que no reconocen que históricamente nunca reconocieron al pueblo, patean la mesa y agarran y le dan duro a esta señora, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, camarita, ¿Ah? Acá, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le dan duro, la patean, acusan contra la democracia continental, contra la democracia de los gobiernos progresistas que están funcionando en el resto del continente y deciden que se mantienen en la calle violentamente. El 12 de febrero asesinan a un compañero, Juan Montoya, y asesinan también a un estudiante de oposición. Pasa el mismo guión del 11 de abril del 2002 en Puerto Ayacucho. Mataban uno de ellos, mataban uno de nosotros. Mataban uno de ellos, mataban uno de nosotros. Aun cuando nosotros también hemos dicho, y nosotras, que no se trata de uno, ellos y nosotros, se trata de todos los venezolanos y venezolanas que viven en ese ancho territorio, y para nosotros son venezolanos y venezolanas que están muriendo en esas manifestaciones. Para la oposición son daños colaterales. Eso Clarín no lo mira, eso Nación no lo mira, eso Macri no lo mira, y Macri, te puede salir esta, Macri, porque te andas reuniendo con María Corina Machado, porque estás aupando en la legislatura porteña a tus diputados a reunirse y hablar en función de los derechos humanos en Venezuela cuando no sabes nada de derechos humanos y cuando tú eres un violador de derechos humanos en Buenos Aires. Macri, pendiente. Eso está pasando en Venezuela. Bueno, por ahí en esos mismos días sonó un tipo, Leopoldo López. ¿De dónde viene? ¿Quién es Leopoldo López? Leopoldo López es familia de los Mendoza, de los dueños de la Polar. Y bueno, todo el mundo sabe por ahí qué es la Polar. Y la Polar, además de ser los dueños de la cerveza, son los dueños de los alimentos del país. Producen el 43% de la alimentación y garantizan distribución. Los tipos se guardaron la comida, los tipos aumentan los precios, los tipos hacen lo mismo que pasa con el arroz en Argentina cuando son los precios regulados, que empiezan a meter arroz repotenciado con sabor a canela, y entonces, bueno, aumentan el precio del arroz, y así esquivan los precios regulados. Entonces, Leopoldo López no solo es familia de esta gente de empresa, de este monopolio empresarial, sino también es hijo y representante de estas familias,
y líder de Voluntad Popular, un grupo fascista, de jóvenes fascistas, los amiguitos de Voto Joven que andan por ahí, que se aparecen por la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, cada vez que hay que hacer alboroto, ahí se aparecen, pero se encuentran con el movimiento social popular organizado de la Argentina, ¿no? Esos muchachitos y los grupos paramilitares que están entrando por el lado de Táchira, Colombia, frontera con Colombia, amiguitos de Uribe y amiguitos de Santos. Y bueno, yendo como en esa temática, ¿qué relación hay entre el gobierno de derecha colombiano y el gobierno y Venezuela? Lo que está pasando en Venezuela. Hay una sensación de careta. O sea, yo veo a Santos que dice, bueno, sí, la democracia, respetamos la democracia en Venezuela, pero por otro lado permite que por su frontera pasen cantidad de paramilitares. Alrededor de 7.000 paramilitares se detectaron en Venezuela desde el 12 de febrero hasta la actualidad. Se detectaron alrededor de 7.000 paramilitares colombianos entrando por territorio fronterizo, por Táchira, por el Zulia. ¿O estamos hablando Para ahora, ya antes, cuando ya se estaban, ya había penetración paramilitar colombiana en Venezuela? No, desde ahora. Desde Ahora están hubo 400 paramilitares detectados, que son los 400 paramilitares de Robert Alonso. Robert Alonso, hermanito de María Conchita Alonso, esta cantante venezolana que todo el mundo conoce, que actuó con Rubén Blades, que es lamentable Rubén Blades en esas posiciones también bastante balurda. Pero bueno, la cosa es que nos parece que no hay una posición de deslindarse de la violencia. Lo hacen varios gobiernos del continente, dicen apoyamos la paz en Venezuela, pero que la conciliación entre los sectores, no, deslíndense de la violencia, señores. Deslíndense de la violencia, todos y todas, diputados, senadores, congresistas, presidentes, deslíndense de la violencia y reconozcan que en Venezuela hay una estrategia de golpe suave actuando. Y en estos días, en los días de la movilización, escuchamos mucho qué es la guarimba, que durante los días de las manifestaciones escuchábamos y leíamos en las noticias acerca de las guarimbas. Sería interesante como explicar qué es una guarimba, cómo funciona, qué papel desempeñan en este golpe desestabilizador para el proceso revolucionario venezolano. La guarimba, primero empiezan alrededor del 2004, las guarimbas, y son escenarios de barricada. Son escenarios de barricada, pero que una cosa que es importante decir, porque nadie ha dicho, Clarín no lo ha dicho, Nación no lo ha dicho, TN24, América tampoco lo ha dicho, y no lo van a decir ni CNN ni RCN Colombia, es que estas manifestaciones no se están dando en los barrios pobres de Venezuela. Estas manifestaciones se están dando en los sectores de clase alta y clase media, los country de Susana Jiménez, ahí están sucediendo las manifestaciones. Venezuela es el país donde los ricos protestan y los pobres estamos celebrando. Y los pobres estamos celebrando que, a pesar de que hay unas condiciones económicas bastante complicadas, que el gobierno le ha costado arrancar y levantar la situación económica, porque no es fácil hacer una revolución pacífica en el marco de una democracia burguesa y siendo el primer proveedor del imperio de petróleo, no es fácil. El pobre se siente dignificado. Es una cosa que no ha pasado en otro espacio y en otro país del continente. Los pobres en Venezuela se sienten dignificados y dicen, mira pana, vamos para allá. O sea, vamos para allá porque además, repito, tienen la bichita roja. La bichita roja que no es cualquier cosa, es una simbología de peso, de una democracia que camina hacia derrotar definitivamente el capitalismo para edificar un proyecto socialista. Entonces, las guarimbas son espacios que están sucediendo en 8 municipios del país, y no son municipios concentrados, que no pudiera decir, tienen un sector bien fuerte y cuesta llegar, no. Son 3 municipios en Caracas, donde los alcaldes de esos municipios son de oposición, y son 3 municipios en Táchira, y son 2 municipios, uno en el Zulia y uno en Barquisimeto. O
sea, donde todos los alcaldes son los alcaldes y los gobernadores son de oposición. Y además, hace poco se detuvo, las fuerzas de seguridad detuvieron a uno de estos alcaldes encapuchado. Ahí, bueno, o sea, los tipos están retiados. Y como los tipos están retiados, es lo que más nos preocupa a los venezolanos y a las venezolanas. Si esto es una situación que nosotros vemos como que tuvo una magnificación a nivel internacional por los medios, digamos, de derecha, digamos, organizados, orquestados en favor de los intereses de la derecha venezolana, y han tergiversado toda esta serie de informaciones que vos estás justamente mencionando ahí. Y eso llegó incluso a un escenario en el que Nicolás Maduro propuso abrir un diálogo sobre la paz, en torno a la paz, como para bajar el tono del supuesto conflicto que había ahí. Como ¿por qué aparece Nicolás Maduro hablando de paz y qué implicancias tiene esto, por ejemplo, en términos de la derecha? ¿Cómo le beneficiaría, por ejemplo? Sí, yo creo que a la derecha lo que le beneficia, lo que le beneficiaría realmente es que Nicolás Maduro se caiga, o sea, porque ellos no tienen otra búsqueda. Venezuela es el país el único país donde existe la medida de referéndum revocatorio. Ellos tienen opción por la vía democrática de salir del presidente si ellos no lograron por la vía de la contienda electoral salir del proyecto bolivariano. Entonces, ellos pueden esperar, recoger las firmas que una vez lo hicieron, que una vez lo lograron, que fueron a referéndum, que perdieron ese referéndum. O sea, ellos tienen opción de hacerlo, pero no, ellos prefieren ¿cómo es? El atajo. Y se van por el atajo, y el gobierno lo que hace es que los invita a mantener unas mesas de negociación, unas mesas de paz, a discutir toda la cantidad de problemas que tenemos en Venezuela y ver cómo los resolvemos en conjunto. Que pasa en principio porque la derecha y la oposición venezolana reconozca al gobierno electoralmente, democráticamente elegido por el pueblo, por la mayoría del pueblo. Pero no, ellos están, cada vez que pueden patear la mesa, hicieron una mesa, la mesa fue pública, en la mesa sabíamos que no iban a decir nada, salieron con una ley de amnistía para Iván Simonovic, para Lázaro Forero y para Vivas, para Henry Vivas, y es nada más que para sacar a 3 asesinos del 11 de abril a la calle, o sea, para calentar más la guarimba. O sea que no hay, y el presidente se lo dijo, no hay avance de negociación sin justicia. Y lo que está pasando en Venezuela es un férreo enfrentamiento de la derecha continental, de la derecha mundial, amiguitos de Mario Vargas Llosa, amiguitos de Macri, amiguitos de Martinelli, el lacayo de Panamá, contra Venezuela. Donde hay muchos problemas, donde cuesta hacer una revolución, donde entendemos que incluso todavía tenemos negociaciones con las transnacionales, donde hay muchísimas cosas que cambiar, pero este es el momento y este es el gobierno con el que se cambia. No hay otro, con derecha ni para atrás ni para adelante, con derecha nada. Precisamente, ya que tocaste el término de Vargas Llosa y toda esta derecha, queremos hacerle homenaje a... Hoy hablábamos que estábamos de luto en el Caribe por la muerte de Cheo Feliciano. El arte en el Caribe está de luto por Cheo Feliciano y por Gabriel García Márquez, un escritor comprometido que hoy precisamente hablábamos de que la derecha colombiana no se vaya a tomar a Gabriel García Márquez como el gran democratizador que ellos quieren mostrar. Gabriel García Márquez hablaba de socialismo, ¿no? Por algo vivió en exilio en Cuba cuando a él lo perseguían para hacerle seguimiento en las brigadas por los años 80 en Colombia, y queremos brindarle un homenaje a nuestro escritor colombiano, Gabo, para todos los que lo apreciamos profundamente, y los dejamos con el video que le hicieron cuando estuvo en su premio Nobel y hablaba del premio para toda América Latina que ha sufrido en esos 100 años de soledad. Y muchas gracias por la atención. Los dejamos con el video. Poetas insignes de nuestro tiempo, el chileno Pablo Neruda iluminó este ámbito con su palabra. En las buenas conciencias de Europa, y a veces también en las malas, han irrumpido desde entonces con más ímpetus que nunca las noticias fantasmales de la América Latina,
esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda. No hemos tenido desde entonces un instante de sosiego. Un presidente prometeico, atrincherado en su palacio en llamas, murió peleando solo contra todo un ejército, y 2 desastres aéreos sospechosos y nunca esclarecidos cegaron la vida de otro de corazón generoso y la de un militar demócrata que había restaurado la dignidad de su pueblo. En este lapso ha habido 5 guerras y 17 golpes de Estado, y surgió un dictador luciferino que en el nombre de Dios lleva a cabo el primer etnocidio de América Latina en nuestro tiempo. Mientras tanto, 20 millones de niños latinoamericanos morían antes de cumplir 2 años, que son más de cuantos han nacido en la Europa occidental desde 1970. Los desaparecidos por motivos de la represión son casi 120.000, que es como si hoy no se supiera dónde están todos los habitantes de la ciudad de Uppsala. Numerosas mujeres arrestadas en cinta dieron a luz en cárceles argentinas, pero aún se ignora el paradero y la identidad de sus hijos, que fueron dados en adopción clandestina o internados en orfanatos por las autoridades militares. Por no querer que las cosas siguieran así, han muerto cerca de 200.000 mujeres y hombres en todo el continente, y más de 100.000 perecieron en 3 pequeños y voluntariosos países de la América Central: Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Si esto fuera en los Estados Unidos, la cifra proporcional sería de 1.600.000 muertes violentas en 4 años. De Chile, país de tradiciones hospitalarias, han huido 1 millón de personas, el 10% de su población. El Uruguay, una nación minúscula de 2,5 millones de habitantes, que se consideraba como el país más civilizado del continente, ha perdido en el destierro a 1 de cada 5 ciudadanos. La guerra civil en El Salvador ha causado desde 1979 casi un refugiado cada 20 minutos. El país que se pudiera hacer con todos los exiliados y emigrados forzosos de América Latina tendría una población más numerosa que la de Noruega. Me atrevo a pensar que es esta realidad descomunal, y no solo su expresión literaria, la que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca de las Letras. Cuidado con el Yankee Man, money, money, money man, fanático de la gaseosa y asesino internacional, va por el agua.